Quiero dar un poco de contexto sobre el escenario antes de comenzar. Esto ocurrió en la mañana después del Día de Acción de Gracias del 2016. Yo tenía 15 años y estaba pasando las fiestas en casa de mi padre. Dormía en la litera superior de mi cama, una de esas que tenían las escaleras ya integradas en la estructura de la litera, en vez de tener una escalera que sobresaliera. Allí es donde comienza esa historia. Empecé a moverme entre las sábanas hasta que finalmente terminé despertando. Estaba confundido, así que hice lo que siempre hacía cuando me despertaba inesperadamente durante la noche. Revisé la hora en mi teléfono. Marcaba las 3:30 de la madrugada. Recuerdo haber soltado una pequeña risa al pensar que era la llamada hora de las brujas. Sin embargo, mi atención fue atraída de inmediato por otra cosa. Escuché un sonido. La mejor manera de describirlo es como el ruido de alguien arrancando carne de un hueso mientras come. En aquella época, la casa de mi padre estaba siendo remodelada, por lo que la mayoría de los sonidos tendían a resonar por toda la casa. El ruido provenía de mi habitación, más específicamente en la esquina situada entre la estantería y el televisor. Sonaba demasiado cerca como para venir del pasillo o del exterior de la ventana. Yo no tenía la televisión encendida ni estaba escuchando música con audífonos. El sonido surgía de la oscuridad absoluta que llenaba la habitación. Todo lo que podía oír eran labios chasqueando y una masticación grotesca y húmeda. Para ese momento ya estaba escondido bajo las mantas, frotándome los ojos para asegurarme de estar completamente despierto. Nunca he sufrido de parálisis del sueño y siempre he sido capaz de distinguir un sueño vívido de la realidad. Estaba completamente consciente. Intentaba encontrar una explicación lógica para lo que fuera que estaba ocurriendo, pero cada segundo que pasaba hacía más difícil racionalizarlo. El sonido continuó y comenzó a hacerse más fuerte. Tomé unas pinzas de punta fina que había utilizado para hacer manualidades esa misma tarde y que había dejado junto a la cama por pura pereza. No tenía idea de qué hacer. Si bajaba por las escaleras de la litera para salir de la habitación, terminaría exactamente de donde provenía el sonido. Si saltaba por el lado opuesto, más cerca de la puerta, corría el riesgo de lastimarme seriamente en la oscuridad. Tampoco quería encender la linterna de mi teléfono y arriesgarme a que cualquier cosa que estuviera ahí me atacara. Entonces, pensé que debía contactar a alguien. Saqué una mano de debajo de las cobijas para tomar el teléfono. Al mirar la pantalla, me di cuenta de que llevaba casi 20 minutos escuchando aquel ruido horrible. Durante todo este tiempo había intentado averiguar qué podía producirlo. La única explicación que mi mente era capaz de generar era absurda y aterradora. Imaginaba que mi familia estaba siendo devorada y que yo sería el siguiente. Sé que es un extremo, pero era lo único que mi cerebro lograba repetir una y otra vez. Ni siquiera estaba seguro de que aquello fuera humano. La casa tenía un sistema de alarma y nada se había activado, lo que aumentaba mi confusión. Ahora debía de decidir a quién contactar. Al principio pensé enviar mensajes a las personas que más me importaban, mi madre, mi pareja de aquel entonces y algunos amigos cercanos. No sabía qué iba a ocurrir a continuación. También consideré llamar a la policía, pero nunca he sido especialmente partidario de ellos y me preocupaba que mi padre se enfadara si aparecían de repente y resultaba que no había nada en mi habitación. Finalmente comprendí que mi mejor opción era contactar a mi padre. Claro, en mi mente eso era suponiendo si seguía vivo. Siempre tenía al menos 2 armas junto a la cama. Decidí intentar llamar su atención primero por mensaje de texto, ya que era la opción más discreta. Escribí un largo mensaje explicando que me había despertado y que creía que había alguien dentro de mi habitación. Le insistí en que tomara una de sus armas.
Luego, me quedé escuchando atentamente para saber si su teléfono sonaba o si podía escuchar sus habituales ronquidos, que normalmente se oían desde cualquier parte de la casa. No escuché ninguna de las dos cosas. Supuse que tendría el maldito teléfono en vibración, así que no me quedó más remedio que llamarlo directamente y esperar a que contestara. El teléfono sonó varias veces antes de que respondiera. Bueno, hola. Papá, revisa tu teléfono, por favor. Susurré tan bajo como pude. ¿Qué? ¿Qué dices? Por favor, papá, revisa tus mensajes. Susurré un poco más fuerte antes de colgar. De alguna manera, la presión que se sentía en la habitación pareció volverse todavía más pesada después de terminar la llamada. El sonido se hizo más fuerte y se acercó a mi cama. Todavía hoy se me eriza la piel al recordar lo que ocurrió después. Escuché como aquello rozaba el jarrón que estaba sobre la estantería. Inmediatamente después, oír el crujir del primer escalón de la litera. Sentí que el corazón se me hundía. La sangre se volvió hielo en mis venas. Entonces, la luz de mi habitación se encendió de golpe. Aparté las mantas y vi a mi padre de pie en la puerta, con una pistola en la mano. Aquel sonido desapareció instantáneamente. No había nada en las escaleras. Mi padre observó la habitación intentando entender qué estaba ocurriendo. Yo rompí a llorar. Temblaba violentamente. Estaba convencido de que iba a ser asesinado en mi propio dormitorio. Mi padre me dijo que fuera con él. Me levanté inmediatamente y empecé a bajar por las escaleras de la litera. Antes de salir, miré el pequeño espacio entre las escaleras y la pared. El único lugar donde una persona podría haberse escondido dentro de mi habitación. Gracias a Dios, no había nadie allí. Fui a la sala junto a mi padre. Teníamos 2 sofás. Mi abuela siempre dormía en uno y yo iba a pasar el resto de la noche en el otro. Mi padre me preguntó qué había sucedido y traté de explicárselo lo mejor que pude. Hablaba atropelladamente mientras intentaba evitar un ataque de pánico. Él estaba completamente confundido. Eran las 3:30 de la mañana y yo insistía en que había un caníbal escondido en mi habitación. Comprobó que la alarma estuviera activada y me dijo que por la mañana me llevaría a casa de mi madre, porque no sabía qué pensar sobre aquella situación. No creo que aquello fuera una alucinación ni una simple jugada de mi mente. Nunca he experimentado algo tan parecido durante media hora seguida. La única explicación que puedo dar es que tuve algún tipo de encuentro paranormal. Creo en los espíritus, los demonios y otras cosas de esa naturaleza. Sea lo que sea que fuera aquello, irradiaba una energía profundamente negativa. Y aunque no fue la primera ni la última experiencia extraña que tuve en esa casa, jamás me ha vuelto a ocurrir algo tan intenso como aquella noche. Crecí en Bradford, Pensilvania. Sin embargo, nací en un pueblito de la Sierra de Sonora. No diré el lugar por privacidad. Mis padres salieron de aquel pueblito olvidado de Dios, huyendo de la delincuencia. Buscó algún lugar tranquilo para vivir y trabajar, para que mi madre y yo pudiéramos tener paz. Así que eligió este lugar. Para que se den una idea de cuán pequeño era en aquel entonces, el mismo pueblo para el año 2000 apenas llegaba a los 10,000 habitantes. Estoy seguro que aún así, muchos de los escuchas la conocen. ¿Alguno de ustedes ha escuchado o ha visto o tiene incluso los encendedores Zippo? Pues bueno, son de aquí. Un espeso bosque rodea el pueblo, así como a la mayoría de los vecindarios. Mi familia se había asentado en las afueras de Bradford, por supuesto. Al igual que el propio pueblo, nuestra casa también estaba rodeada de bosque. Si observas el paisaje desde nuestro porche trasero, no verías
nada más que árboles extendiéndose por kilómetros y kilómetros. Les cuento esto para que puedan hacerse una idea del aislamiento. En mi casa, podías gritar con todas tus fuerzas y nadie acudiría a ayudarte. Esto ocurrió durante el verano de 1996. Yo tenía 11 años en aquel entonces y tenía un amigo de la infancia llamado Marty, de mi misma edad. Nuestros padres trabajaban juntos en alguna fábrica y se conocían muy bien. Casi todos los viernes venía a mi casa a pasar el rato. Marty y yo solíamos internarnos en el bosque para explorar y lo hacíamos con mucha frecuencia. Sin embargo, aquel día nos sentíamos especialmente aventureros y decidimos adentrarnos más de lo habitual. Había una especie de barrera natural de árboles que nunca cruzábamos, simplemente porque ninguno de los dos conocía lo que había más allá. Pero aquella vez seguimos adelante, entrando en territorio desconocido. Tras caminar durante un tiempo llegamos a un claro. En el centro había una tienda de campaña vieja y destartalada. Como los muchachos curiosos que éramos, por supuesto, tuvimos que acercarnos para ver qué había adentro. A medida que nos aproximábamos, sentí como la temperatura a mi alrededor descendía. No soy alguien ajeno al frío, pero aquello ocurría en pleno verano. Incluso a mi edad podía percibir que había algo profundamente siniestro dentro de aquella tienda. Una parte de mí gritaba que saliera corriendo de allí, pero mi curiosidad pudo más y me empujó hacia adelante. Nos detuvimos justo frente a la entrada. De repente, ambos estábamos demasiado asustados para avanzar siquiera un paso más. Marta y yo permanecimos inmóviles, observando la abertura de la tienda mientras la luna se balanceaba suavemente de un lugar a otro. El cielo parecía haberse oscurecido desde que descubrimos aquel lugar. Y aunque estábamos prácticamente frente a la entrada, no podíamos ver qué había dentro. Lo que ocurrió después es la razón por la que todavía lucho contra un alcoholismo severo. Una mano oscura emergió lentamente de la tienda. Se extendió hacia nosotros, mostrando unas uñas largas negras que sobresalían de sus dedos. No me avergüenza admitir, pero me oriné encima del miedo. La mano giró lentamente y nos hizo una seña para que nos acercáramos con el dedo índice. Fue entonces cuando Marty y yo escuchamos una carcajada profunda y retumbante proveniente del interior de la tienda. No recuerdo mucho de lo que pasó después. Solo recuerdo que Marty y yo corrimos por nuestras vidas, atravesando el bosque a toda velocidad hasta regresar a mi casa. Tengo un recuerdo borroso de haber mirado hacia atrás durante la huida. Por un instante, vi una figura alta, oscura y con una forma humana de pie junto a la entrada de la tienda. Cuando regresamos, Marty llamó inmediatamente a su madre para que fuera a recogerlo. Mi madre nos preguntó qué había sucedido y ambos le contamos que habíamos visto algún tipo de criatura en el bosque. Al final, mi madre descartó nuestra historia como un episodio de imaginación infantil, aunque nos hizo rezar mientras esperábamos la llegada de la madre de Marty. Después de aquel día, mi amigo Marty jamás volvió a visitarme y poco a poco nos fuimos distanciando. Por desgracia, empezó a juntarse con malas compañías y a consumir sustancias duras cuando tenía alrededor de 14 años. Finalmente, con una cuerda, se quitó la vida en su habitación cuando tenía 17. En cuanto a mí, sufrí durante años terrores nocturnos severos que comenzaron después de aquel día en el bosque. No voy a entrar en detalles sobre lo que veía en mis pesadillas, pero sí diré que terminaron llevándome al alcoholismo. Tras mudarme lejos de Bradford y asistir a numerosas reuniones de alcohólicos anónimos, me alegra decir que logré reconstruir mi vida. Incluso tengo una familia propia. Aún así, de vez en cuando regreso a Bradford para visitar a mis padres que ya son mayores. Siempre que voy, dejo flores sobre la tumba de Marty.
Sigo convencido de que lo que vimos aquel día en el bosque contribuyó de alguna manera a su muerte. Ahora que tengo más perspectiva, Marty y yo nos encontramos con una presencia demoníaca. Y aunque no puedo hablar por mi amigo, yo no volví a ver esa figura más allá de mis sueños. Y sin embargo, sé que aquella figura nos siguió, se aferró de alguna manera y terminó poniendo nuestras vidas de cabeza. Por aquella época, circulaban rumores sobre personas que practicaban cultos satánicos en esos bosques, especialmente a mediados y finales de los años 90. Tal vez esas personas despertaron algo que nunca debió de ser perturbado, que debía quedarse encerrado en aquellos bosques y que Marty y yo simplemente tuvimos la mala suerte de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. He vivido en zonas rurales prácticamente toda mi vida, ya fuera entre vacas y granjas en Tennessee o en medio de la nada en Florida. He pasado por todo eso. En mi familia, estábamos acostumbrados a no tener acceso a internet, televisión o incluso teléfonos celulares, que en aquel entonces eran cosas de ricos. Me gusta pensar que pertenecimos a la última generación verdaderamente anterior a la era del internet. No es que el acceso telefónico por módem no existiera, simplemente nosotros no teníamos. Y siendo sinceros, tampoco era tan terrible, salvo durante esos largos y aburridos días de verano en los que terminábamos prácticamente cocinándonos vivos bajo el sol de los campos. Vivíamos en una vieja cabaña de la época de la Guerra Civil, perdida en algún rincón remoto de Tennessee. Aquel lugar dio origen a muchas experiencias extrañas. Esta historia es solo una de ellas y comienza de una manera bastante normal. Era una típica noche de viernes. Mis hermanos y yo estábamos solos en casa, y como no había mucho en qué entretenernos, comenzamos a jugar al escondite por toda la casa. La mayor parte del tiempo nos quedábamos dentro, ya que afuera la oscuridad era absoluta. Para dar un poco más de contexto, nuestra cabaña estaba situada en la cima de una colina bastante empinada, con un largo camino serpenteante que descendía hasta la carretera. La casa tenía un sótano, una planta principal donde se encontraba casi todo y un piso superior donde estaba únicamente mi habitación. También contábamos con una terraza trasera elevada unos 3 o 4 metros sobre el suelo. Como dije antes, afuera estaba completamente oscuro y alejarse del porche delantero durante la noche no era algo que a nadie le gustara hacer. El juego era divertido al principio, pero después de un rato se volvió repetitivo debido al poco espacio que teníamos para escondernos. Fue entonces cuando tuve la brillante idea de salir al exterior y esconderme sobre el techo para hacer el juego más interesante. Años después entendería que fue una de las peores decisiones de mi vida. Al principio todo parecía normal. Hacía bastante frío para ser finales de verano, ya que el otoño comenzaba a acercarse y el clima estaba cambiando. Una ligera brisa recorría el aire. Después de pasar varios minutos sentado sobre el techo, empecé a sentir algo que no estaba bien. Había estado completamente hipnotizado por el sonido de los grillos y las cigarras cuando me di cuenta de que todos los ruidos nocturnos se habían detenido de golpe. Aquello me pareció extraño. En ese momento era demasiado ingenuo para comprender que, cuando el bosque guarda silencio, normalmente significa que algo malo está a punto de ocurrir. Permanecí inmóvil, escuchando atentamente. No oía nada aparte del suave movimiento del viento entre las hojas. Entonces, tan repentinamente como había llegado el silencio, un fuerte estruendo resonó desde el extremo opuesto del techo. En aquel entonces teníamos un techo metálico, por lo que era muy fácil escuchar cuando algo caía o golpeaba sobre la superficie. Sonó como si algo hubiera aterrizado del otro lado. Miré en esa dirección, pero no vi nada.
Por supuesto, aquello me puso nervioso. Mi primer impulso fue bajar inmediatamente del techo. Antes de entrar en pánico por completo, pensé que tal vez mis hermanos estaban jugando conmigo. Después de todo, seguramente ya se habían rendido en su búsqueda. Abrí la ventana de mi habitación y los llamé. Ambos subieron corriendo las escaleras, gritando y quejándose de que el techo estaba fuera de los límites del juego. Cuando mi hermano mayor llegó junto a mí, le pregunté si ya habían intentado asustarme mientras estaba arriba. Lo negó de inmediato y dijo que quería investigar qué había ocurrido. Los dos avanzamos lentamente hacia el centro del techo. Entonces, todo volvió a quedarse en silencio. A estas alturas ya estaba completamente alerta. Escuchamos una serie de golpes provenientes del extremo más alejado del techo, justo en la dirección opuesta de donde nos encontrábamos. Después de lo que juraría fueron 3 series de 6 golpes, aquello cargó contra nosotros. O al menos, eso nos pareció. El sonido era similar al de unos cascos de caballo golpeando con fuerza el metal del techo. El problema era que no podíamos ver absolutamente nada. Aparte de nosotros, el techo estaba completamente despejado, pero los pasos seguían escuchándose cada vez más cerca. Entonces, comenzaron a correr a nuestro alrededor. Extendí los brazos intentando tocar cualquier cosa que pudiera estar allí, pero no sentí nada. Y esa fue la parte más extraña de todas. Podíamos percibir las vibraciones de las pisadas a través del metal bajo nuestros pies, pero no había nada en el aire, nada que pudiéramos ver y nada que pudiéramos tocar. La entidad nos rodeó durante lo que pareció una eternidad, aunque probablemente no debió de haber sido más de 1 minuto. De repente, se detuvo. Escuchamos cómo los pasos se alejaban y descendían por el borde del techo y terminaban por desaparecer en la oscuridad. Mi hermano y yo corrimos de vuelta al interior de la casa y cerramos todas las puertas y ventanas. Aquella noche, la pasamos acurrucados entre todos, aterrados como nunca antes lo habíamos estado.